Buenas noches, maestros. Qué gusto de verles. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Acá desde el colegio donde chambeo. Hemos tenido una actividad por los derechos del niño y me quedé un ratito. Buenas noches, profesor. Sí, Ah, buenas qué noches. bueno, profesor. Sí. Sigue Pero usted en bueno, la chamba. no. Lo que pasa es que ya se me hacía tarde para llegar a mi casa y dijo, me quedé un ratito. Pues. Me quedé un ratito ya, me voy a mi casa. Buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Bueno, la semana pasada no pudimos reunirnos por motivos de feriados y el tema continúa, ¿no? Es el mismo tema, ciencia y religión. Un tema interesante. Interesante, ¿por qué? Porque el punto de vista de la fe va más allá del punto de vista de la razón, o sea, de la ciencia, porque la ciencia es un conocimiento que se puede comprobar, se puede observar. Uno puede sacar una hipótesis, puede sacar conclusiones, pero ¿qué pasa con la fe? La fe no se puede ver. Claro, la fe se puede ver en las evidencias. Por ejemplo, cuando una persona se niega a adorar una imagen, por ejemplo. Este es el caso de la... Bueno, yo voy a hablar de manera general, ¿ya? Voy a hablar de una manera general, ¿ya? Yo voy a hablar lo que observo. Mi intención no es que alguien se incomode, solo te voy a hablar lo que yo observo. Por ejemplo, hay una religión que es la católica, que hace imágenes y sacan en procesión la imagen, la ponen ahí en los parques, en cúpulas, la gente va y reza. Tú le preguntas, ¿tú le rezas a la imagen? Y ellos que te dicen, no, yo no le rezo a la imagen. Esa es una representación, dice. Entonces uno dice, sí, sí. Y comienzan a hacer imágenes, imágenes, y piensan que los santos o la Virgen intercede por ellos. Intercede a Dios, dicen, intercede a Dios. ¿No? Y ellos dicen, nosotros no adoramos imágenes, solamente es una representación. ¿No? Es como si fuera un retablo ayacuchano que tiene las imágenes de los diversos acontecimientos que pasaron en la Biblia, ¿no? O los tipos de nacimientos, ¿no? Ya, así es, dicen, así es. Ya. Entonces, esa es la postura de las personas que tienen la religión católica. Pero hay otra religión que es la evangélica. Ellos no tienen imagen. Y cuando tú le preguntas, ¿y por qué no tienen imagen? Ellos que te dicen, no, idolatría, idolatría, te sacan la idolatría, pues. No, que está malo hacer imagen. Ellos te dicen que está mal. Te dicen, eso está malo. A Dios no le gusta, a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Oh, entonces comienza la pugna, pues, porque uno dice, no, yo no adoro a Dios porque tengo la imagen. Y otro dice, no, no hay que hacer imagen a Dios en espíritu y en verdad. Entonces comienza la discusión, el debate, ¿no? ¿Y quién tiene la razón? ¿Qué dice la Biblia? Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es clara, pero ¿qué ocurre? La interpretación que se da es diferente, porque si Dios es único, no puede tener dos interpretaciones, o tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Pum! Si Dios es uno solo, Dios tiene una interpretación, pero vemos que en el mundo hay más de 1000 religiones.
interpretan 1000 maneras diferentes a Dios. Y todo el mundo dice, no, con tal que uno sea buena gente, suficiente, dicen ahí, pero va más allá de ser una buena gente, porque el sacrificio que hizo en la cruz Cristo va más allá de decir hay que ser buena gente, hay otra cosa. Entonces vemos que hay una pugna, o sea, una fe. Y cada religión, o sea, cada practicante de su religión, con el respeto merecido, evidencia su fe. Unos hacen su procesión, su recorrido, así. Otros se ponen a orar. Bueno, y en otros países, aunque no me lo creas, a las 12 del día paran de hacer sus actividades y todos oran en dirección a una ciudad que la consideran santa. Eso hacen los musulmanes. Oran, si mal no recuerdo, a la Meca, a la ciudad de la Meca, oran. Ellos evidencian su fe de esa manera. Entonces nos damos cuenta que la razón y la fe no cuadran, porque mientras la razón es un pensamiento lógico, la fe no tiene lógica. Pero la fe se evidencia. Pero, como te digo, en el mundo hay más de 1000 religiones. Y cada una defiende su postura sobre Dios. Yo no he venido a cuestionar la postura que usted tiene o la mía con Dios. Líbreme Dios de juzgar, pero la fe se evidencia con las cosas que tú haces. Porque yo te miro a ti y yo no sé si tú tienes fe. No sé, es que la fe no se puede ver, pero la fe se evidencia por las cosas que tú haces. Entonces la fe y la ciencia no van de la mano, no cuadra, no cuadra, porque mientras la ciencia dice, toma un remedio para que te cures, la fe dice, ora a Dios para que te sane. Mientras la ciencia te dice, ese es un loco que come basura, ese es un drogadicto, ese es un hombre que hay que hacerle una terapia, ¿qué dice la fe? Hay que orar por él para que Dios lo libere. O sea que la ciencia, el razonamiento y la fe son contrarios. Son contrarios. No, no son iguales. No son iguales. No son, y como te digo, en el mundo hay más de 1000 religiones. Y cada una pinta a Dios de una manera diferente. Uno dirá, ¿es el mismo Dios? Es que no puede ser el mismo Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es único. Y si Dios tiene variantes, es medio raro eso. No, Dios no puede ser, no puede tener variantes. Porque Dios es único, pues. Pero hay más de 1000. Y todo el mundo dice, la mía es la correcta. Todo el mundo defiende su postura. ¿No? Entonces, lo único que nos queda, porque cada quien tiene su fe, ¿no? Tiene su creencia, es buscar a Dios, ¿no? Busca a Dios. Lo que tenemos la fe en Dios, busca a Dios y Dios se muestra a la persona. Dios se muestra, porque Dios es bueno, pues, porque en la Biblia habla de que Dios se muestra a las personas. ¿Sí? ¿Algún comentario por el chat, por favor? Sobre lo que estamos solo en la introducción del tema. ¿Algún comentario? ¿No hay comentarios? Bien. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Existe Dios? La gente dice, si existe Dios, yo siento a Dios, ya. Pero hay una evidencia de que Dios ha puesto al hombre en la tierra y que Dios, todo lo que el hombre está descubriendo, ¿ya Dios lo había escrito o no? Sí hay una evidencia, y está en la Biblia, la evidencia, de las cosas que el hombre ha ido descubriendo que están en la Biblia. O sea, sorprende que la ciencia descubra cosas que la Biblia ya habla que existen. Entonces, eso nos deja pensar que hay un Dios. Desde el punto de vista filosófico, ¿no? Existe Dios, porque si Dios ya dejó un legado en la Biblia, que es su palabra, entonces queda la, queda, un segundo, disculpe, un segundo.
Perdón, hubo un pequeño inconveniente. Entonces, queda la expectativa. Si hace más de miles de años ya se escribió las cosas que nosotros íbamos a descubrir y hacer, entonces existe un Dios. Eso es por deducción, por un pensamiento lógico. Porque no puede ser que antes de que el hombre descubra cosas, ya Dios las hable. Entonces, deja que pensar que hay una creación, no hay una evolución, porque si Dios ya dice las cosas en la Biblia, entonces deja que pensar que hay una entidad superior que rige toda la tierra. ¿No? Ya. Ahora, tú dirás, ¿dónde dice en la Biblia eso? Bueno, aquí hay un librito. Yo no lo vendo el libro, pero hoy día les voy a demostrar dónde dice en la Biblia muchas cosas que el hombre ha descubierto. Es decir, lo que dice la ciencia está en la Biblia. Por lo tanto, la fe es superior a la ciencia. Tú dirás, ¿pero por qué? Porque si la fe habla de la ciencia antes de que la ciencia actúe, es porque la fe está por sobre la ciencia. Es decir, Dios está en control de todo. Ese es el razonamiento que yo puedo llegar. Porque si la ciencia hablara primero y Dios estuviera supeditado, entonces la ciencia es primero. Pero si la Biblia habla sobre la ciencia, entonces Dios es primero. Eso es por lógica, por deducción. Y uno dirá, pero ¿dónde dice la Biblia eso? Inclusive, como dije en la clase pasada, la corriente peruana o la corriente de Humboldt está en la Biblia. Uno dirá, increíble, ¿cómo es posible? No puede ser. Sí, antes de que Alexander von Humboldt, el científico naturalista, viniera a nuestras costas y descubriera la corriente peruana que le puso su nombre, pues, la corriente de Humboldt, la Biblia ya habla de la corriente de Humboldt. Entonces, como te digo, sorprende cómo la Biblia, antes de que el hombre haga ciencia, ya la Biblia habla de ciencia. Y eso es fe. Entonces, uno se queda maravillado y dice, Dios mío, ¿quiere decir que por sobre la ciencia está la fe? Sí, porque en la Biblia figura todo eso. Solamente que hay mucha gente que es atea y dice, no, yo no creo que es mentira. Pero si tienes la evidencia que está en la Biblia, que ha sido escrita hace más de miles de años, que demuestra los acontecimientos científicos, los hechos científicos, entonces en conclusión llegamos que la fe es superior a la ciencia. Por conclusión de todo lo que está escrito. Si está escrito y lo dice antes, entonces es superior ese conocimiento al actual. Solamente vamos descubriendo cosas que la Biblia habla que ya están y nosotros no sabíamos, no las habíamos descubierto. Entonces todo eso deja pensando a la gente de que hay un Dios que tiene control de todo. ¿Y por qué todo el mundo está malo? Bueno, esa es otra historia ya, que está en la Biblia que lo explica, pero vamos a centrarnos a esto, ciencia y religión, ¿ya? Ciencia y religión. Entonces, si hay un Dios que tiene todo bajo control, ese Dios es único. Eso es por lógica, por deducción. No puede haber mil definiciones de Dios, no puede. Tiene que ser uno es el correcto. Profe, ¿y cuál es la correcta? Bueno, lo que dice la Biblia, porque si la Biblia ya te habla de ciencia, también te habla de cuál es el camino correcto hacia Dios. Lo que tenemos que hacer es leer la Biblia y pedirle a Dios que te dé revelación y te diga cuál es el camino para llegar a Dios. Bueno, Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Increíble. Pero aún así, tú tienes que pedirle a Dios que venga a tu corazón y que Él sea el que hable a tu vida, el que dirija tu vida. Porque como te digo, si hay más de 1000 religiones, no puede ser. No puede ser. O sea, acá hay algo raro, porque inclusive hay religiones que a Dios se le tiene que dar ofrendas. Tú dirás, ¿cómo ofrendas? Sí. ¿Tú no sabías que hay una religión que se llama los santeros, que se visten de blanco y todos dicen, somos santos, somos santos, santurrones, somos santos? O tal vez aquí hay algún santero, no sé, con respeto merecido. Ojo, yo solamente te estoy informando, ¿eh? Yo te digo lo que he visto, los santeros. Ellos agarran frutas y agua y se la ponen a Dios. Come Dios. Se lo ponen para que coma Dios. O sea, Dios baja y come. Ah, ñam, 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 come.
Ellos piensan que Dios baja y come, ¿ah? Y le dejan agüita, todo, le dejan a Dios. Ya comió Dios. Y tú dirás, ¿pero cómo? ¿Qué cabeza? ¿Cómo Dios va a bajar a comer frutita? Pero ellos piensan eso. Inclusive a veces sacrifican animalitos para que coma Dios. Y ponen, pero esa manera de poner la comida, si tú la ves, te asustas porque parece un poco satánico. Disculpen si acá hay un santero, una santera, pero ponen la cabeza del animal así, con comida así. O sea, es un cuadro bien patético, bien bizarro. Ay, Dios mío, tú te quedas, ay, te quedas así. Porque el que mira eso se da cuenta que ahí hay algo raro, ¿ah? ¿Cómo Dios va a aceptar algo así? O sea, pero bueno, esa es la idea que tiene. Según ellos, Dios baja y come. Increíble, por Dios. Y luego dice que bajan sus espíritus de Dios y se le meten a la gente y comienzan a hablar unas cosas y comienzan a bailar de una manera bien frenética. Dicen que Dios está ahí. Increíble, increíble. Y dice que Dios sana ahí, comienza a sanar, a hablar. ¡Ah! Sí he visto los cultos santeros, sí los he visto. Hay otro también, el Papá Changó, ese es otro, por Dios. Eso se bebe en la sangre de animales. O sea, Dios acepta que te bebas la sangre de un animal. Increíble. Pero dice que es Dios y baja Dios en su culto. ¡Ah! Entonces, tú ya, saca tus conclusiones. No puede ser que Dios sea tan diferente, porque ¿acaso tú te bebes la sangre de un animal y tú dices que Dios no te pide eso? Porque para ellos, a ellos les dice, Dios dice, hay que tomar la sangre de un animal. ¡Ah! Nomás, chupa, ¡ah! Y no, uno mira, no, por Dios, no, pero no puede ser la diferencia. O sea, acá hay algo raro, o sea, no puede ser que Dios tenga mil maneras diferentes de adorarlo. No puede ser, acá hay algo raro. Por eso que hay que leer la Biblia, pues, y que Dios te dé revelación. Porque no vaya a ser que termines tú chupando la sangre de un pollo y uno dirá, ¿qué es esto? Porque Dios te dice, bebe sangre. Ay, ¿cómo posible? Que Dios te diga eso. Yo no lo, bueno, a mi punto de vista es que Dios no me puede pedir que me tome la sangre de un animal. Pero para ellos, Dios dice que sí se hace. Los malos somos nosotros que no bebemos eso. Pero bueno, como te digo, no he venido a cuestionar la religión de nadie. Simplemente te digo lo que yo he visto. Dígame, Miss Jessie Elizabeth Díaz Cubas. Díaz, dígame. Buenas noches, profesor. Bueno, conforme en cada lo que es cada secta, tiene diferentes costumbres. Yo he Ah, ido a varias, pero en sí, para poder entender lo que es la palabra de Dios y no dejarse engañar por costumbres que digamos X, es bueno leer la Biblia. Yo he ido a muchas iglesias y conforme he ido, me he dado cuenta que no cumplen la palabra de Dios. no, Uno ya, bueno, sea por las imágenes, otro por lo que no guardan los mandamientos, porque Dios dice que si no guardamos sus mandamientos no heredaremos el reino de los cielos. Está en la Biblia. Y he ido así y me he dado cuenta muchas cosas, ¿no? Y eso de que beban la sangre, pues algo que si leemos la Biblia es algo totalmente negativo, porque dice en la Biblia claramente que no beberemos la sangre de ningún animal, que eso debemos dejarlo escurrirse, toda esa sangre, para que el ser humano lo pueda consumir esa carne. claro. Esa es mi opinión, profesor, gracias. Ah, como le digo, aquí yo solo te estoy informando lo que he visto y y lo que he estudiado. Hay religiones que dicen que Dios les manda que hay que chupar la sangre de animales, o ese tipo vampiro. Ya. Increíble. Uno dirá, ¿y eso existe? Sí existe. Entonces, como te voy a repetir, no puede ser que Dios esté así. O sea, más de mil maneras de adorar a Dios, más de mil formas que Dios habla. No puede ser, o sea, eso no cuadra. Aquí hay un error, acá hay algo que está extraño. Uno dirá, ¿pero qué pasa entonces? Bueno, eh, vemos, ¿no? Pues que la ciencia estudia la naturaleza y hay ramas especialistas en eso, pero lo curioso del caso que estas ramas científicas, estas materias, se encuentran en la Biblia. Entonces, como te voy a repetir, si se encuentran en la Biblia, la fe, o sea, el conocimiento de Dios es superior al de la ciencia. Entonces, porque si está ahí, wow, yo me quedo asombrado. No puede ser. Por lo tanto, la ciencia es un conocimiento que ha dejado Dios para que el hombre lo descubra. Pero el que se pone la firma del que lo hizo es Dios y figura en su palabra. Y ahorita lo vamos a ver.
Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. ¿No? Hay personas que solamente piensan en la ciencia y te dicen, no puede ser. No puede haber ninguna filosofía, no puede haber ninguna explicación religiosa, no puede ser. Todo tiene que ser verdadero y tiene que experimentarlo. Entonces, entran ya a un punto de vista metafísico. Metafísico es más allá de lo físico, más allá de lo físico. Entonces, piensan en buscar explicaciones para el ser humano, ¿por qué estamos aquí? Pero ellos cierran la Biblia y no quieren hacer caso a la Biblia, piensan que es un libro de cuentos. Entonces, piensan que ellos van a encontrar la verdad, pero Dios es una historia, una fábula es Dios. No lo quieren aceptar. Entonces vemos que todo empieza con el señor Augusto Comte, en el siglo XIX, diciendo que no hay Dios, todo es conocimiento, ¿no? Negándose a aceptar la palabra de Dios. Y no solo Comte, salieron más negando que hay un Dios. No existe Dios porque a Dios no se le puede probar. ¿Dónde está Dios? Que baje Dios, pues, que baje Dios. No baja. Entonces no hay Dios. No es observable, no se puede experimentar con Dios. Y se volvieron ateos. Se volvieron personas necias que dicen, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, se acabó. Todo es ciencia, conocimiento. Pero como te voy a repetir, si la ciencia y el conocimiento están en la Biblia, entonces hay un Dios. Hay un Dios, ¿no? Hay un Dios. Ya vamos terminando para ver dónde está lo que dice la Biblia. Bueno, fe y ciencia son compatibles, sí, pero yo opino que la fe está por encima de la ciencia. O sea, la ciencia está incluida en la fe, no que la fe está incluida en la ciencia. ¿Por qué? Porque la fe da testimonio de la ciencia en su palabra, en la Biblia. Esto es como un conjunto, una intersección. Sí, es una intersección, pero hay que entender que la ciencia está incluida en la fe. Porque si la fe, la Biblia, da testimonio de la ciencia, es porque está incluida. Está incluida. El que no quiere leerlo, el que no quiere aceptarlo, ya eso es otra cosa, pero si está incluido, la fe es por sobre todo. La fe va por sobre todo, ¿no? Entonces uno dirá, pruébelo, profesor, me dirá alguien, pruébelo, vamos a probarlo ahorita, vamos a probarlo. Ciencia y religión. ¿Qué opina usted? ¿Son compatibles? ¿Está incluido? ¿No está incluido? ¿Separado? ¿Divorciado? ¿Qué opinión tiene usted antes de que le demuestre con la Biblia lo que habla la ciencia y la Biblia figura antes de la ciencia? Sus comentarios, por favor, los voy a leer por el chat. Si quieren hacer el comentario. Si no, no hay ningún problema. ¿Tú crees que están incluidos, son separados? ¿Uno es más fuerte que otro? ¿Tu opinión? ¿Eh? Me ponen acá, Dios es único e inigualable. Sí, es cierto, Dios es único. La Miss Kenny de Luisa. Todo lo que está pasando está escrito, profesor. De verdad, Miss Rosa. Vicky Katy dice gracias. No sé por qué, pero agradece. Me supongo será por el conocimiento. Muy bien. Vamos entonces a poner un video en el cual se evidencia que la ciencia está incluida en la Biblia y que Dios lo hizo y el hombre lo descubrió nomás, pero Dios ya lo había hecho. Acá me ponen a mí Beatriz, Guautuco, que están incluidos. Ya, bacán, vamos a verlo, vamos a verlo. Tan, 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 tan. Vamos a ver, aquí está la cosa. Bueno, este es un librito. Este es un librito. No lo estoy vendiendo, pero acá está el compendio del librito, está por acá. La Biblia está llena de hechos científicos sorprendentes que te dejarán impresionado. Aquí hay 20 que te volarán la cabeza. Número 1. La Biblia y la flotación libre en el espacio. En una época en que algunos creían que la Tierra estaba sentada sobre la... La Biblia habla acerca de que se flota en el espacio, o sea, no hay gravedad. Lo que descubrieron los astronautas, lo que descubrió la NASA. ¿Y eso está en la Biblia? Vamos a ver. Saque usted sus conclusiones. espalda de un gran animal. 1500 años antes de Cristo, la Biblia dice, Él cuelga la tierra sobre nada.
La ciencia no descubrió que la Tierra cuelga de la nada hasta 1650. Número 2. Las escrituras. Cuando habla de la nada, está hablando de que perdón, además, para explicar, porque si no, no me lo va a entender, la Tierra cuelga de la nada. A ver, un momentito. Un momentito. Aquí hay 20 que te volarán la cabeza. Número 1. La Biblia y la flotación libre en el espacio. En una época en que algunos creían que la Tierra estaba sentada sobre la espalda de un gran animal, 1500 años antes de Cristo, la Biblia dice, Él cuelga la Tierra sobre nada. El solo hecho de que la Tierra cuelgue sobre nada nos está hablando del movimiento de rotación y el movimiento de traslación de la Tierra. Y los científicos y la NASA descubrieron que efectivamente la Tierra no está colgada o no está sujeta a nada. Sigue un movimiento que parece un caminito en el universo, que alguien puso ese caminito perfecto, que si la Tierra se desvía un poco más, aquí, allá, haría que hayan catástrofes mundiales porque es alimentada, o sea, por el Sol. O sea, los rayos solares llegan a tal punto sobre la Tierra que no la destruyen. Pero los científicos descubrieron que si la Tierra no sigue ese caminito y se desvía un poco, acercándose al Sol, la Tierra sería destruida. ¿Cómo es posible que la Tierra solita gire y se desplace por un caminito en el universo? O sea, no hay nada que la impulse, no hay nada de que esté colgando. No hay una explicación lógica para que la Tierra gire solita y se desplace por un caminito. Y la Biblia dice, y la Tierra cuelga de la nada. Y los científicos descubrieron, es verdad, nada sostiene a la Tierra. Solamente Dios puede haber hecho ese caminito en el universo. Y eso está en la Biblia. Antiguamente pensaban que la Tierra era plana, la Tierra estaba sujeta por un atlas, que la Tierra era sujeta por una tortuga también en la cultura india, pero después descubrieron la NASA que no, la Tierra no la sujeta a nadie. Sigue un caminito que alguien lo hizo de una manera perfecta. Y los científicos dijeron, es imposible que eso ocurra. ¿Cómo es posible que solita avance? ¿Quién impulsa a la Tierra? Porque se supone que todo cuerpo, para que se mueva, tiene que ser impulsado, pero la Tierra nadie la impulsa. Entonces uno dirá, ¿cómo es esto? O sea, no cuadra, no tiene lógica. Y la Tierra cuelga de la nada. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Qué más pudieron por acá? No se preocupe. Seguimos. Segundo descubrimiento científico. La ciencia no descubrió que la Tierra cuelga de la nada hasta 1650. Número 2. Las escrituras hablan de una estructura invisible. Solo en los últimos años la ciencia descubrió que todo lo que vemos está compuesto de cosas que no podemos ver. Átomos invisibles. La Biblia habla, a ver, un momentito. Descubrió que la Tierra cuelga de la nada hasta 1650. Número 2. Las escrituras hablan de una estructura invisible. Eso sí lo he leído. La Biblia habla que hay cosas que son invisibles y que están acá en la Tierra. Uno dirá, ¿invisible? Sí. Por ejemplo, el movimiento de reflexión de la luz. Cuando la luz pasa por un prisma y se descompone en 7 colores. ¿Y cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede ser que la simple luz, al pasar por un prisma, saque 7 colores? No dirá, ¿de dónde? Pero hay átomos aquí, en el aire, que hacen posible eso, pero nosotros no lo podemos ver. Pero hay eso. Inclusive las ondas sonoras. ¿Cómo es que el sonido a través de los aires avanza? Porque hay como canales de difusión del aparato acústico del ser humano, pero nosotros no lo vemos, pero aquí está. Y la Biblia habla de que hay cosas invisibles, cosas creadas invisibles que están aquí y no las podemos ver. Y la Biblia habla de eso y el hombre encontró eso, que aquí hay eso. Los canales sonoros, ¿cómo es que el sonido se traslada? Son a través de canales, a través del aire.
que lo facilita. O sea, hay una composición que no podemos ver, que es invisible, que se encuentra aquí y no la vemos, pero está. Y la tierra, y la Biblia habla de eso, que Él ha creado cosas que son invisibles y están aquí, pero sirven, por supuesto, para el ser humano. Y la ciencia del siglo encuentra, y dice, aquí en el aire hay cosas que no vemos, que permiten las ondas sonoras. Inclusive las ondas sonoras rebotan. Quiere decir que hay canales de difusión y hay átomos que permiten descomposición de la luz, porque si no hubiera eso, no se puede descomponer la luz en 7 colores. Increíble. Y la Biblia habla de eso. A ver, sigamos, por favor. Vale. Miren, fíjense todo lo que es la Biblia. Todo lo que es la Biblia. Y la ciencia lo descubre. Ahí va. Solo en los últimos años la ciencia descubrió que todo lo que vemos está compuesto de cosas que no podemos ver, átomos invisibles. Y Hebreos 11, versículo 3, escrito hace 2000 años, dice que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que son visibles. Increíble, ¿no? Que todo lo que tenemos fueron creadas de cosas que no son visibles. O sea, ahí se entiende cuando Jesús, en el libro de Juan, se habla del verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, y todas las cosas por Él fueron creadas. Increíble, ¿no? Número 3. La Biblia y la ciencia de la oceanografía. Ahí está. Matthew Maury, nacido en 1806, es considerado el padre de la oceanografía. Él notó la expresión senderos del mar en el Salmo 8, versículo 8, escrito hace 2800 años. Y escuchen, senderos del mar. En el mar hay caminos. Tú dirás, ¿caminos en el mar? Imposible. La Biblia habla que en el mar hay caminos. La corriente de Humboldt es un sendero. ¿Por qué? Porque si tú vas con tu barquito y te dejas llevar por la corriente, te lleva hacia Oceanía. Y luego te regresa todavía. Te regresa. Es un movimiento circular. Está comprobado que si tú sigues el curso de la corriente marina de Humboldt, y claro, en otros lugares tiene otro nombre esa corriente, no me acuerdo. Aquí solo te hablo de la corriente de Humboldt. Te vas a otro continente y luego regresas. La Biblia habla que hay senderos, que hay caminos en el mar. Cuando vino el sabio Alexander von Humboldt y descubrió la corriente marina, o sea, que le puso su nombre, se dio cuenta que había senderos. Y la Biblia habla que hay corrientes marinas que son senderos, son caminos que te llevan y te traen. Increíble. Veámoslo a continuación. Por si acaso estos enlaces están en el material que he enviado. Por si acaso, todo está ahí. Increíble, por Dios. Increíble. A ver, un momentito. Ahí va. Son visibles. Número 3. La Biblia y la ciencia de la oceanografía. Matthew Maury, nacido en 1806, es considerado el padre de la oceanografía. Él notó la expresión senderos del mar en el Salmo 8, versículo 8, escrito hace 2800 años, y dijo, si Dios dice que hay senderos en el mar, los voy a encontrar. Maury entonces tomó la palabra de Dios y fue a buscar esos caminos. Y estamos en deuda con sus descubrimientos de las corrientes continentales cálidas y frías, ya que el libro vital sobre oceanografía sigue siendo vigente en la actualidad. ¿Se han dado cuenta? Que este científico se tomó a pecho esto de los senderos y encontró las corrientes marinas. El sabio von Humboldt dijo, caray, tú encontraste una y yo encontraré otra, y se vino a nuestro país y él encontró la corriente peruana, pues, a la cual le puso su nombre, von Humboldt. O sea que la corriente de Humboldt está en la Biblia, pues, los senderos del mar, ¿sí? Porque son caminos, pues. Tú te vas por ahí y ¡pum! te lleva y te trae. Es increíble, ¿no? Que eso está en la Biblia. Y el hombre lo ha encontrado. Bueno, sigamos viendo, vale, hombre, por favor. Voy a hacer un alto después de este quinto descubrimiento científico. Son descubrimientos científicos, pero que están en la Biblia, para que ustedes me den sus opiniones con respecto a esto. ¿Okay? Acá respetamos las opiniones de todos. Vale, hombre. Ahí va. Seguimos. Este es el cuarto, ¿no? Después del quinto voy a hacer. La Biblia y las ondas de radio. Dios le hizo a Job una pregunta muy extraña en el año 1500 a.C. Él preguntó, ¿puedes enviar rayos que digan, aquí estamos?
enviar rayos que digan, aquí estamos. What? Esto parece ser una declaración científicamente ridícula de que la luz puede enviarse y luego manifestarse en el habla. Pero, ¿sabías que toda la radiación magnética eléctrica, desde las ondas de radio hasta los rayos X, viaja a la velocidad de la luz? Es por eso que puedes tener una comunicación inalámbrica instantánea con alguien en el otro lado del mundo. El hecho de que la luz pudiera enviarse y luego manifestarse en el habla no fue descubierto por la ciencia hasta 1864. Claro, o sea, cuando te habla de los rayos podrán hablar. Lo que pasa es que son las ondas electromagnéticas que generan esto, que puede haber una comunicación conmigo acá de Lima, Perú, con Estados Unidos. Esas ondas electromagnéticas parecen rayos. Y los rayos pueden hablar, o sea, las ondas electromagnéticas pueden llevar mi voz aquí a Canadá, sí. Y la Biblia habla de eso. Le hizo la pregunta a Job. ¿Y los rayos pueden hablar? O sea, descubrieron eso. Entonces, el hombre ha descubierto eso. Y por eso que aprovecha esa tecnología para las comunicaciones. Las ondas electromagnéticas permiten que nosotros podamos hablar de aquí hasta en otra parte del mundo. Y eso es algo increíble porque la Biblia habla de eso, ¿no? Increíble, ¿no? Son cosas que te dejan pensativo. ¿Y cómo, por Dios? ¿Cómo lo dice? Está en la Biblia, pues. ¿Qué más? Sigamos, digamos. Después de este quinto descubrimiento, sus opiniones. Ahí va. Número 5. La Biblia y la entropía. 3 lugares diferentes en la Biblia indican que la Tierra se está desgastando como una prenda de vestir. Esto es lo que establece la segunda ley de la termodinámica. La ley de la entropía creciente, que en todos los procesos físicos, todo sistema ordenado con el tiempo tiende a volverse más desordenado. Esto no fue descubierto por la ciencia hasta hace poco, pero la Biblia lo declara en términos concisos. Número 6. Bueno, sobre ese término conciso de que la Tierra se puede ir deteriorando, eso también es cierto, porque a través de la historia vemos que la misma naturaleza, el mismo clima ha ido cambiando. Y eso es algo que también la Biblia habla, que todo va cambiando y todo se va deteriorando. La ley de la entropía creciente, que en todos los procesos físicos, todo sistema ordenado con el tiempo tiende a volverse más desordenado. Esto no fue descubierto por la ciencia hasta hace poco, pero la Biblia lo declara en términos concisos. Número 6. Hace casi 3.000 años, el libro de Job 38:22 planteó la pregunta: ¿has entrado en los tesoros de la nieve? Los tesoros de la nieve. Bueno, no sé cuántos son acá que viven en la sierra y han visto nevar, pero cuando uno ve la nieve, uno dice, es nieve nomás. Pero la Biblia habla que en la nieve hay tesoros. ¿Tesoros? No fue hasta la llegada del microscopio que comprendimos que cada copo de nieve es único y hermoso. Cuando se analizaron la composición química de la nieve, aparecía de esa manera. Miren. Pero lo más curioso del análisis de los copos de nieve o de la nieve era que las figuras eran como únicas. Y eso era algo un poquito difícil de creer. ¿Cómo es posible que en la nieve hay este tipo de figuras que las componen, que no son perceptibles ante los ojos humanos? Y las formas son muy hermosas. Y tú la ves, parece un tesoro, parece una gran belleza. Y está en la nieve. Pero no lo vemos con nuestros ojos. Solo con el microscopio podemos darnos cuenta que hay tesoro. O sea, es algo, se refiere a la hermosura de la composición de las moléculas de la nieve. Y eso es algo increíble, porque la Biblia habla de eso, los tesoros de la nieve. La hermosura de la composición de la nieve. Increíble, ¿no? Número Ya me 7. pasé, ya, aquí hay la 7. Las modernas cámaras de aguas profundas han descubierto sorprendentes manantiales en el fondo del océano. Estos grandes manantiales de agua liberan grandes cantidades de agua sobrecalentada rica en minerales. La Biblia, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 16, escrito hace casi 3.000 años, habla de los manantiales del mar. Los manantiales del mar. Esa sí me agarraron, ¿eh? Esa sí no me la sabía. Pero yo una vez escuché que en el fondo marino hay corrientes, o sea, una cosa es el agua que está encima, pero en el subsuelo
hay manantiales, hay corrientes que pasan inclusive por los continentes. ¿Quiere decir que el agua nunca se podría llegar a acabar? No, porque hay reservas de agua bajo tierra que no las han descubierto. Y los científicos posteriormente descubrieron eso, que hay reservas de agua debajo de la tierra, en grandes cantidades, ¿no? Entonces, la Biblia habla de eso, los manantiales que están debajo del agua. Y está en la Biblia. Entonces, los científicos descubren eso y se dan cuenta que Dios ya decía eso en su palabra. ¿Qué les parece hasta ahí? Opiniones, por favor. Opiniones, a ver. ¿Qué opinión tienen por el chat? Puede usted escribir y darnos su opinión sobre lo que estamos viendo. Ahí hay que darse cuenta que Dios sí existe. Bueno, por lo que te estoy mostrando y que está en la Biblia, pues sí. Dígame, Miss Kenny Montelewi. Dígame, por favor. Profesor, buenas noches. Disculpe que no prende mi cámara. No se preocupe. Eh, o sea, lo que dice, todo lo que dice la Biblia es cierto. Solamente que ya los científicos ya lo van narrando, es como un cuento, ellos lo leen, es como un cuento que van narrando. O sea, ahí hay que darse cuenta que Dios es infinito, existe, sino que la ciencia ya le quiere dar, o sea, otra versión. Ya ellos se basan en el conocimiento de la Biblia y van narrando todo lo que Dios ha creado. Eso es de ellos, o sea, su opinión muy aparte. No, sí, fue su opinión. Claro, muy aparte porque en realidad Dios ha hecho muchas cosas increíbles que uno a veces como ser humano no entendemos, pero sí lo hizo y es cierto. Esta es mi Claro. opinión, profesor. Gracias, muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión, por favor? Puede escribir por el chat para proceder a leer. Dice, gracias a la ciencia se logró descubrir los hallazgos más profundos de la religión. Bueno, Dios creó todo y el hombre solo descubre lo que Dios ha creado, porque todo estaba ahí. Eso de los tesoros de la nieve, ¿han visto esas formas que hace? Son muy hermosas. Y eso estaba ahí. ¿Cómo es posible que esa hermosura que la consideran un tesoro haya estado escondida y nadie se había dado cuenta hasta que descubren el microscopio y pueden ver eso? Increíble, ¿verdad? Y las moléculas del agua también. Ustedes han visto las moléculas del agua por el microscopio, forman hexágonos hermosos. O sea que no puede ser que eso sea una casualidad. Forman figuras geométricas. Eso es imposible de creer. Y eso está en el agua. El agua, las moléculas forman hexágonos muy hermosos. ¿Cómo? Posible que el agua que tenemos ahí, tú la ves, dentro de su composición química forme hexágonos. Es increíble, por Dios. Eso no puede ser chiripada que salió el hexágono. Ese es Dios, un creador. Y está en la Biblia, los tesoros de la nieve o los tesoros del agua, pues, ¿no? Porque la nieve es agua. Y hay eso escondido. Y la Biblia habla de eso. Los tesoros de la nieve, los tesoros del agua. Está increíble, ¿no? Y habrá más cosas que dice la Biblia, sí, mira. Bueno, acá hay más cosas, pero solamente aquí te dicen 20, creo. Pero hay más todavía. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, veámosla, pues, aprendamos. Número 8. ¿Sabes que la Biblia habla de un animal enorme que parece ser un dinosaurio? Aquí están todas las características dadas de este enorme animal y era la más grande de todas las criaturas que Dios había hecho. Comía plantas, tenía tremenda fuerza en sus caderas y una cola como un gran árbol. Tenía huesos fuertes como el bronce y el hierro. Vivía entre los árboles, bebía grandes cantidades de agua y no lo perturbaba un río embravecido. Esto está escrito en el libro de Job, capítulo 40, versículos 15 al 24, escrito casi 3000 años antes de Cristo. Es increíble también. La Biblia habla de un animal cuya cola era del tamaño de un árbol. Y su fuerza del animal, increíble. Y hay otra parte que habla de los dragones. Describe a un dragón, un animal que por su boca, su hocico, bota humo, o sea, fuego. Un animal así. En la mitología, en las historias medievales, se habla de los dragones que botan fuego, y la Biblia habla de uno. Inclusive habla de los ojos, cómo eran sus ojos.
Pero la característica que me llamó la atención, que está en el libro de Job, es que ese animal botaba humo. Botaba humo. O sea, si botas humo es porque generas fuego. Dígame, Miss Kenia del Águila Racer. Ah, perdón, Miss Kenia del Águila, dígame. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Ahí le prendo mi cámara, ¿ya? Nada más, Eh, en su casa, en su casa. Profesor, así como hablas de las moléculas, yo también, pues, cuando voy por la selva a explorar, encuentro cómo es la creación de Dios, ¿no? Creo que no sé si estará en la Biblia, pero veo las cataratas y a veces, una vez he tratado de subir a lo más alto para ver de dónde nace esa agüita. Y cada vez que yo voy a la chacra, también encontré pozas de agua, pero también mi curiosidad es tan grande que una vez me he caído también. Ah, ¿Ya? Es de dónde nace esa agüita. O sea, he tratado de subir lo más alto posible, pero digo, y el agua es tan dulce. Yo digo, ¿cómo es la creación de Dios, no? Y ves hermosas, florcitas de las rocas. O sea, es tan bello. Y entrar a la naturaleza, toda esa creación de Dios es lo más bonito. Y vivirlo así, o sea, por ejemplo, cuando te vas a la sierra también tiene sus hermosas lagunas. Y también trato de ver cómo forma esa laguna, porque he tratado de ver si de dónde gotea, ¿no? Pero es como así, no tiene por dónde desviarse. Por ejemplo, la Laguna 69 tiene un caminito que lo ves, que viene desde como, yo veo, de repente digo, se vendrá de la altura donde está, donde hace hielo, pues, ¿no? Pero trato de experimenté y después también el agua es sumamente bien heladita. En las lagunas de la sierra, pero en de la selva también es helada, pero hay he explorado con baños termal naturales. También exploré, dije, cómo es, ¿no? La creación de Dios. Yo creo que ya cuando ya llegan a descubrir, hace que un poco que el ser humano ya le empieza como que a arreglar un poco para que no, pero hay varios sitios de la selva que hay un montón de manantiales, un montón de riachuelos. Qué bonito, ¿no? La creación de Dios. Ese es un compartir, profesor. muchas gracias. Por acá me escriben, yo no tengo duda de que Dios existe, ¿sí? Pues, pero como le digo, todo tiene que tener un fundamento, ¿no? Yo te estoy mostrando en la Biblia lo que el hombre ha descubierto, pero primero la Biblia lo habla y después el hombre lo descubre. Por eso te digo que Profesor, y eso, disculpa que te corte, eso también está el tema en la Biblia, lo que yo le estoy hablando. de los manantiales, Sí. en el libro de Eclesiastés habla del manantial, sí. Sí habla del manantial. Ah, No, de los baños termales también, porque hay algunos baños termales que yo he visto que ya otros el hombre ya es demasiado, la trata de cultivar por medio turístico también, ¿no? Para llevarse algo al bolsillo, pero yo he descubierto, por ejemplo, donde yo vivo, pero ahí no cobran, es aire abierto, pero la gente, tienes que caminar bien para que encuentres, ¿no? Porque no, es bien bonito, porque he tienes que ver. tratado de irlo, como digo, he subido, para después he salido maltratándome, porque a veces tanto mi curiosidad que quiero saber de dónde vienen esas hermosas, baños termales. Está Un bien. día voy a ir por ahí. Gracias, mil bendiciones. Seguimos, digo, ya vamos acabando, vamos acabando. Vamos acabando, ¿eh? Voy a dejar correr un poco el video, ¿ya? Ahí va. Dale. Ahí va. Piña. Número 9. La Biblia instruye que los bebés varones deben ser circuncidados al octavo día, según Génesis 17, versículo 12. La ciencia médica ahora ha descubierto que este es el día en que el factor de coagulación en la sangre está en su punto más alto y alcanza su punto máximo en el octavo día. Luego cae. La ciencia médica también ha descubierto que esto es cuando el sistema inmunológico del cuerpo humano está en su apogeo. O sea que Número si tú 10. quieres hacer un corte, o quieres porque ahí habla de la circuncisión, es decir, cortar el prepucio al varón. Pero ¿qué pasa? Tienes un recién nacido, entonces, si tú le cortas, por ejemplo, el primer día que ha nacido, no va a poder coagular y puede sangrarse.
pero la Biblia dice que en el 8º día puede circuncidar al varón, o sea, cortar el prepucio del pene. Pero la ciencia ha descubierto que recién al 8º día se genera pues una composición química apropiada como para poder coagular, pero si no es hasta el 8º día de un recién nacido, puede morir desangrado. Es increíble que la Biblia te diga que al 8º día recién puedes hacer eso. Y la ciencia médica descubre eso, es el 8º día. Curioso, ¿verdad? Que Dios te diga hasta cuándo es que va a coagular, o sea, es increíble, o sea, eso no puede ser una chiripada. ¿Cómo Dios te dijo al 8º día, al pueblo de Israel le dijo eso? Que al 8º día pueden hacerlo, porque si no, puede morir el bebé desangrado. Y la Biblia decía cómo hacerlo. Increíble, ¿te das cuenta? A mí me deja maravillado eso. No puede ser una chiripada que hace más de 2000 años digan al 8º día. ¿Cómo? Y la ciencia lo descubre, es el 8º día, pero ¿cómo? Uno se queda asombrado, no puede ser. Es que la Biblia dice eso. Es que Dios es el creador de la ciencia. Yo me quedo asombrado. ¿Cómo? Pero ese es Dios, pues. Bueno, digamos, para que veas que Dios no es broma, no es cuento. Pues yo te estoy hablando con fundamentos. La ciencia moderna ha llegado a comprender que existe una fuerte relación entre la salud física y mental de una persona. La Biblia nos lo reveló con declaraciones escritas alrededor del año 950 a.C. Proverbios 14:30 dice: el corazón sano es vida para el cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. Proverbios 15:30 dice: la luz de los ojos alegra el corazón y la buena fama sana los huesos. Estos y muchos otros hechos sorprendentes se encuentran en un libro que he escrito llamado Datos Científicos sobre la Biblia. Por cierto, estamos regalando cientos de miles de copias de otro emocionante libro de evangelización. De poner en 40 cosas, la Biblia lo instruía en el año 1400 de miles de copias de otro emocionante libro de evangelización, completamente gratis y sin costo de envío. Descubra más al final de este video. Número 11. Mucho antes de que la ciencia médica descubriera la importancia de poner en cuarentena a las personas con enfermedades infecciosas, la Biblia lo instruía en el año 1490 a.C. Las escrituras le dicen al pueblo de Israel qué hacer si alguien tiene una condición en la piel como la lepra. Está impuro. Habitará solo. Fuera del campamento será su habitación. Levítico 13:46. Las leyes de cuarentena no fueron establecidas por el hombre moderno hasta el siglo XVII. Es verdad. Con respecto al coronavirus, se tenía que poner en cuarentena una persona, porque podía haber contagio, pero la Biblia habla en Levítico y también en Éxodo que cuando una persona se enfermaba, tenía que ser puesta en cuarentena. Dios le dijo a Moisés: apártalo del pueblo. Y eso está en la Biblia, habla de que cuando alguien está enfermo, tiene que estar en un lugar aparte. En el caso era la lepra, ¿no? Hablan de la cuarentena. Y dice que es cierto tiempo que tiene que estar fuera y luego regresa. Pero eso el hombre no lo sabía. El que estaba enfermo, bueno, pues dale su remedio. No entendían eso. Cuando tenía, por ejemplo, la peste bubónica en la Edad Media, ¡ay, está con peste! No guardaban cuarentena, porque no sabían cómo se contagiaba la peste bubónica. Entonces, miles de millones de personas murieron por esa enfermedad en la Edad Media. Entonces, no sabían esa ley, pero después el hombre se dio cuenta que no. Hay que guardar cuarentena para evitar los contagios, porque no sabían. Pero la Biblia ya hablaba que hay que tener la cuarentena. Entonces, con lo del coronavirus, quedó más claro que tiene que guardar la cuarentena, o sea, tiene que ser separado. Y luego regresas, tal y como dice la Biblia. Dice usted la Biblia, increíble también eso. No se caso, pero ¿cómo, por Dios? Está en la Biblia, pues lo dice la Biblia, increíble. Uy, se le fue a la señal, no se preocupe. Como le digo, es algo que sorprende. Lo que el hombre dice, hay que guardar cuarentena, ya estaba en la Biblia. Háganlo, dice. Y luego regresa, dice. No que lo voten, no, dice, luego regresa cuando ya se recuperó. Increíble. Curioso, ¿verdad? Te queda sorprendente como lo que la Biblia enseña. Increíble, mira. Seguimos. Está poderoso este video, está poderoso. Habitará solo. Fuera del campamento será su habitación. Levítico 13:46.
Las leyes de cuarentena no fueron establecidas por el hombre moderno hasta el siglo XVII. Número 12. La ciencia expresa el universo en 5 términos: tiempo, espacio, materia, potencia y movimiento. Génesis 1, versículos 1 y 2 revelaron perfectamente estas verdades a los hebreos alrededor del año 1450 a.C. En el principio, tiempo, Dios creó poder, los cielos, el espacio, y la tierra, materia. El Espíritu de Dios estaba flotando. Esto es movimiento sobre la faz de las aguas. Increíble, ¿no? Esas leyes de la física que se encuentran en el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el tiempo. Lo que estudia la física, el tiempo, el movimiento, ya la Biblia lo habla en Génesis, que se dio. Increíble. Increíble. Número 13. Las plantas necesitan luz solar, agua y minerales para crecer y producir su propia energía y alimento. Si las plantas no reciben luz solar y aún así tienen agua y minerales, no pueden producir clorofila. Entonces morirán. Es interesante notar, por tanto, el orden cronológico de la creación de Génesis. Dios creó la luz primero, Génesis 1, versículo 3, y luego creó el agua, versículo 6, y luego la tierra, versículo 9, y luego creó las plantas, versículo 11. Claro, o sea, cuando crean las plantas, primero tuvo que crear un ambiente para que la planta pueda desarrollarse, porque si no, no hubiera podido la planta elaborar la clorofila, hubiera muerto. Entonces hay un orden de la creación, y de la misma manera vemos que las plantas necesitan pues la luz solar, pero la manera en que Dios crea las cosas se da como para que salga una planta. Eso no puede ser una chiripada, eso es un orden. Un orden, entonces también sorprende eso. ¿Cómo hubo un orden para crear las cosas para que todo pudiera habitar en paz? Número 14. Las Escrituras nos dicen que la segunda venida de Jesucristo, que sucederá a la velocidad de la luz según Lucas 17:24, ocurrirá mientras unos duermen en la noche y otros están trabajando en actividades diurnas en el campo. Esta es una clara indicación de una tierra giratoria con día y noche al mismo tiempo. La ciencia no descubrió esto hasta el siglo XV. Claro, o sea, ahí habla de personas que duermen y trabajan, pero ahí hace una alusión de que ¿cómo es posible que en un momento haya gente que duerma y otros trabajen? Es por el movimiento de rotación de la Tierra. A eso se refiere. Número 15. Y hablando del sol, el salmista escribió 800 años antes de Cristo que la salida es de un extremo del cielo y su circuito al otro extremo, y no hay nada escondido de su calor. Salmo 19, versículo 6. Durante muchos años, los críticos se burlaron de este versículo, alegando que enseñaba la doctrina del geocentrismo, es decir, el sol gira alrededor de la Tierra. Los científicos en ese momento pensaron que el sol estaba estacionario. Sin embargo, se ha descubierto en los últimos años que, de hecho, el sol se mueve por el espacio a aproximadamente 600,000 millas por hora. Está viajando por los cielos y tiene un circuito tal como dice la Biblia. Esa no me la sabía. Increíble. Número 16. Al menos 7 veces en las Escrituras se nos dice que Dios extiende los cielos como una cortina. Isaías 40, 22. No fue sino hasta la década de 1920 que los astrónomos observaron evidencia que las galaxias se están alejando unas de otras, lo que indica que todo el universo se está expandiendo o estirando. El hecho es que la Biblia habla de esto miles de años antes. Número 17. En Jeremías 33, 22, la Biblia dice que el ejército de los cielos no se puede contar, ni la arena del mar medir. Cuando habla de los ejércitos de los cielos son las estrellas. A eso se refiere. Cuando se escribió hace 2500 años, nadie sabía cuán vastas eran las estrellas, ya que se veían menos de 1100. Ahora sabemos que hay miles de millones de estrellas y que no se pueden enumerar. Número 18. Dios creó las luces en los cielos por signos y estaciones y por días y años, según Génesis 1:14. Gracias a las maravillas de la astronomía, ahora entendemos que un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar vuelta al Sol. Las estaciones son causadas por el cambio de posición de la Tierra en relación al Sol. Número 19. Mira la instrucción específica que Dios le dio hace miles de años a su pueblo para cuando se encontraran con enfermedades. Y cuando el que tiene flujo se haya limpiado de su flujo,
Entonces contará para sí mismo 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su carne con agua corriente y será limpio. Levítico 15:13. Hasta hace pocos años, los médicos se lavaban las manos en un recipiente con agua, dejando gérmenes invisibles en sus manos. Sin embargo, la Biblia dice específicamente que se laven con agua corriente. Y el número 20. Los investigadores sugieren que prácticamente todos los hombres modernos, el 99% de ellos, están estrechamente relacionados genéticamente y comparten genes con un ancestro masculino denominado cromosoma Y, Adán. Se ha transmitido de padres a hijos durante miles de generaciones. Y en última instancia, se remonta a un hombre, al que se denomina el Adán científico. El ADN proviene de estructuras celulares especiales llamadas mitocondrias. Estas se remontan a una mujer, a la que llaman la Eva científica. Así como dice la Biblia en Génesis capítulo 1. ¿Confías en la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios? Sí, pero siento que es como el juego del teléfono descompuesto. Le dices algo a una persona y luego se confunde. Crecí en un hogar religioso. ¿Qué es religioso? ¿Qué quieres decir con eso? En un hogar cristiano. ¿Tu familia es cristiana? Sí, señor. Diría que estoy en medio de todo. ¿Qué de ti? ¿Crees que hay una vida después de la muerte? Creo que hay vida después. ¿Por qué? Crecí católico. Y quiero decir, no soy un católico religioso, pero sí creo en Dios, en el cielo y en el infierno. ¿Lees la Biblia? No lo hago a menudo. ¿Crees en Dios? Sí, ¿Por qué nos daría la muerte? naces y luego mueres. ¿Has leído la Biblia? Sí, La Biblia te dice por qué. o sea, no lo he leído en mucho tiempo, pero, o sea, sí. ¿Confías en la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios? Sí, pero siento que es como el juego del teléfono descompuesto. Le dices algo a una persona y luego se confunde. Y luego al final no es exactamente el mismo mensaje. Está alterado, es diferente. ¿Sabes cómo arreglar eso? La huella de un año. Hace como 4 días. ¿Estás haciendo algo que No. ¿Y tú? Porque debería haber una alarma sonido. Oh, eso está genial. De verdad, si este día sea no sabes cuándo vas a morir. Sabes, la muerte podría apoderarse de ti mientras duermes esta noche. Primero Dios no pase, pero podría pasar. ¿Te avergonzarías si oro contigo? No, Padre, te agradezco por Angie y su corazón abierto y honesto. Oro para que ella piense en sus pecados secretos y este día se arrepienta de verdad y encuentre un lugar de verdadero arrepentimiento por tu misericordia y tu ayuda. Que comprenda tu amor por ella que expresaste en la cruz. En este día vuelva a nacer con un corazón nuevo y nuevos deseos. Todo por tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. amén. ¿Puedo darte un libro que escribí? Sí. Déjame ir por él. Ahí va. Muy bien, bravo, muy bien. ¿Qué les ha parecido esta fundamentación con respecto a la Biblia? Y eso hay más todavía. Hay más todavía. Yo he leído más, pero como se dice, hay más. Opiniones que dice que está muy bonita su clase. Ya lo sabía, maestro, ya lo sabía. La Biblia es el pasado, el presente y el futuro. Sí, ¿verdad? Vale, vale, hombre. Buenas noches, profesor, se me fue mi señal. No se preocupe. ¿Algún comentario, por favor? Levante su mano virtual. ¿Les quedó claro? Y eso que hay más todavía, pero todo no se puede poner, pues todo no lo puedo poner. Hay más cosas increíbles de la Biblia. Dígame, Miss Jenny Verdi. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeras. Mira, yo trabajo hace 1 hora y 45 de Tocache, que es la ciudad, donde trabajo se llama Caserío Las Palmeras. Y ahí desde las 3 de la mañana comienzan a cerrar su maderita para que haya las maderitas para las frutas. Y algunos están durmiendo y ya ni bien escucho, yo ya no puedo dormir, ya tengo que estar haciendo mis actividades. Como soy auxiliar, estoy haciendo unas cosas. Ya no puedo retornar a dormir, ya me pongo a ver el trabajo de lo que nos dejan a mí, intentando, ¿no? Ya. Y hay algunas personas que sí se molestan, algunos profesores dicen deben de llamar a la alcaldesa para que tengan un solo turno de trabajo. Nos dicen a las 5 o a las 6, porque a veces no pueden dormir ellos, ¿no? Pero la población es así es, pues, ¿no? Nosotros también nos hemos venido ahí a trabajar y tenemos que estar a la regla de ellos, pues, ¿no? Yo digo, como también hay personas que cuidan los ronderos, y a veces les dice que traten de menorar 1 hora antes, ¿no? A las 5:30, así más o menos.
Eso fue al inicio cuando llegué de marzo hasta junio, pero ahora último ya están haciendo de las 5 de la mañana, 5:30, ya están ya trabajando. Es la misma actividad de ellos, ¿no? Eso quería comentarle, profesor. Bueno, gracias. Y que sí, yo también soy cristiana, soy católica y estoy preparando a mis hijos, a mi hijo de 15 para la confirmación y a mi niña de 10 para primera comunión. Ajá, y para que buena experiencia están teniendo ellos. Justo mi hijo tiene un retiro tuvo y para que cambie un poquito su manera de ser de mí. Gracias, profesor, por Ya, muy escucharme. bien. Bien, por acá, no se preocupe, gracias a usted. Dice, algo que la ciencia no puede explicar, los fantasmas o las cosas sobrenaturales. La Biblia habla de los fantasmas también. Están los fantasmas. Yo me he puesto un reto. Si lo que está en el mundo, lo que hacemos, no está en la Biblia, entonces no hay Dios. Inclusive la pedagogía, las sesiones de clase y las cosas que hacemos, los procesos pedagógicos y didácticos, ¿se encuentran en la Biblia? Yo una vez hice eso, hice una capacitación de procesos pedagógicos. Los procesos pedagógicos que dice el Minedu están en la Biblia. Y se quedaron todos, "Ah, ¿cómo los sacó?" Sí, están en la Biblia. Están en la Biblia. Inclusive lo que me están escribiendo acá de los fantasmas, también está en la Biblia, habla de los fantasmas. En el libro de Job habla eso, está de los fantasmas. Y es curioso porque toda pregunta y toda respuesta está en la Biblia. Por lo tanto, llego a esta conclusión, en mi conclusión, la teoría de Sandro, que la fe está por encima de la ciencia, y podríamos decir que la ciencia está incluida, es un subconjunto de la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de toda la ciencia, todo está ahí, todo está ahí, todo está ahí. No hay pregunta, no hay situación humana que no esté en la Biblia, inclusive los fantasmas, está en la Biblia. ¿Alguien levantó la mano, creo, por ahí? No sé. Todo está ahí, todo está ahí. Entonces, eso es lo que a mí me deja sorprendido. No puede ser que la piedra, o sea, un objeto inanimado, genere pensamiento. Yo puedo creer, porque me dicen evolución, inclusive la teoría de la evolución está en la Biblia. Tú dirás, la teoría de la evolución. Sí, lo que pasa es que está mal vista. Antes de darle paso a la Miss Jessie, ¿dónde está la teoría de la evolución? Está en el libro de Génesis. En el libro de Génesis dice, Dios le dijo a la tierra, perdón, le dijo a las aguas, al mar, produce animales y aves, dice. Y luego le dice a la tierra, produce animales. O sea que el agua y la tierra, Dios le mandó, produzcan, y producieron. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Que la vida vino del mar. Dicen, unos átomos crearon una medusa, un microbio, y le salieron patas, y salió. Pero la teoría de evolución tiene cierta verdad en el sentido de que la vida vino del mar. Pero si tú lees el libro de Génesis, Dios le dice a las aguas, produzcan las aguas animales. Solo que como no conocen a Dios, piensan que fue solito, salieron así. Pero como siempre digo, la materia no produce pensamiento. La materia no produce pensamiento. No produce. El que dio aliento de vida a todo fue Dios. Y eso está en la Biblia. La teoría de la evolución, pero vista desde el punto de vista de creación, sí, porque Dios manda a la tierra y al mar que creen cosas. Y eso está en Génesis. Lee el libro de Génesis, la primera página de tu Biblia. Y Dios le dijo a las aguas, crea. Y le dijo a la tierra, crea. Le dijo al agua que cree. Y salieron animales. Inclusive del agua dice que salieron las aves. Eso está en la Biblia. Increíble. Increíble. O sea, es algo que está ahí, pero la evolución dice, no, salió del mar. Es verdad, salió del mar, pero porque Dios creó cosas. Dios mandó. Dios creó todo, Claro, Dios lo creó todo y dijo, de ahí. Y sale. Pero como no conocen a Dios, piensan que solito salió del mar. Pero está en la Biblia, o sea, como te digo, todos los problemas, todas las preguntas y todas las respuestas del ser humano están en la Biblia. Inclusive la psicología, lo que yo escucho a los psicólogos hablar en mi colegio, está en la Biblia. Está en la Biblia. Todos los descubrimientos de los psicólogos está en la Biblia. La pedagogía, lo que hacemos en aula, aunque tú no me lo creas, está en la Biblia. Yo me quedo asombrado cuando lo encuentro. No puede ser que
que este libro tan maravilloso haya sido una chiripada, si todo lo que hacemos está en la Biblia y te dice cómo hacerlo. O sea que estamos frente a un gran descubrimiento. La teoría de Sandro, hay un Dios, y dejó su palabra en la Biblia, y el hombre lo único que ha hecho es ir descubriendo las cosas que Dios ya había creado. Eso es todo. Mi teoría es, hay un Dios. No puedo decir que no existe Dios, sí existe Dios. La Biblia lo dice, y todo lo que hacemos hasta en pedagogía está en la Biblia. Es increíble, me quedo asombrado. Que todo está en la Biblia. Todo. ¿Por qué no podría yo negar a Dios? No puedo. Todo está en la Biblia. Y que me escriban por aquí, ¿cómo va pasando el tiempo? Vamos descubriendo lo que Dios creó, sí, pues. Vamos descubriendo lo que Dios creó, ¿no? Muy bien, ¿alguna opinión? La Miss Jenny había levantado la mano, disculpe, Miss Jenny, por favor. Miss Jenny. Miss Jenny Verde, ¿no levantó la mano usted? Bueno, Había otra compañera que levantó, luego lo bajó. no sé quién fue el que quería participar. Le Mi dije un yo, nombre, por profesor, favor. mi Jessie. Por favor, por favor. Miss Jessie, disculpe usted. Participe, Ajá. por favor, dígame usted. No, profesor, quería opinar sobre los fantasmas. Es algo Allá. que la ciencia no lo puede explicar, ¿no? Ellos no creen en Dios, tampoco creen en los fantasmas. Y hay muchas personas que han visto fantasmas. Es algo que la ciencia no lo puede explicar. Ah, pero está en la Biblia. La Sí, Biblia sí te profesor, lo puede hasta explicar. yo también he vivido también algo con fantasmas. Yo también lo he presenciado, los he visto. Claro. Y es algo que no se puede explicar porque a veces cuando tú cuentas, van a decir una persona de la ciudad, te va a decir, no, esta persona está loca. Y no, no es que estamos locos, sino que No, sí existen son los reales. fantasmas. Ajá, son reales, pero es algo que no se puede explicar, ¿no? Científicamente. Ah, Ese sería, bueno, profesor. ya. Bueno, la Biblia sí habla de fantasmas. Está en el libro de Job. Y en un evangelio te habla de eso. Dígame, Miss Kenia del Águila, dígame. Profesor, así como que la compañera dice que de los fantasmas, y a veces te hago la pregunta, pero Dígame, dígame. dice que algunas compañeras tienen su religión, algunas están en la religión, pero que no sea ofensivo. Ah, Por no. ejemplo, yo lo he vivido, el tema de la maldad. La maldad sí está en la La, Biblia. y la maldad sí existe. Sí existe, sí. Y todavía la Ya, Biblia dice, ya, cuando una persona empieza con maldad, también te dice cuándo empieza con maldad. Está en la ya. Biblia. Entonces, ¿cómo eso? Yo viví un episodio bien, bien fuerte No, y no lo voy a contar todo, pero claro. es bien, bien, bien fuerte cuando, bueno, algunas personas dicen, pues no, no existe, que no, que es no, pero sí está en la Biblia. En la maldad sí está en la Biblia. Y cuando logra pasar, porque yo tengo un familiar así cercano, entonces yo he tratado de buscar, he tratado de averiguar cómo uno puede curarse de esa maldad. Hasta he tratado de irme de iglesia en iglesia para poder que alguna vez me puedan ayudar, cómo yo puedo lidiar, ¿no? Y muchas veces me dijo, no, métete a la religión, no, pero yo no quiero meterme de fondo a la religión todavía, pero, yo, o sea, quiero ver cómo es, si los científicos han sacado, no han sacado, ¿no? Pero, ¿cómo se puede eso curar? La Biblia habla también de cómo se cura eso. Todo está en la Biblia. Todo Con está en la Biblia. con ayuno y oración. La Biblia te dice todo, Yendo amigo. a lo Pero a que es veces, el pero cristianismo, a veces, Pero levante la mano virtual. Está hablando con la Miss Kenia, por favor. pero a veces, profesor, llevas muchos años con esa enfermedad, con ese tema, ¿no? Y otras personas acuden a otro medio, ya pues. A los Pero he brujos. estado años lidiar con eso, porque yo lo he vivido hasta el año pasado, ha sido una situación muy fuerte y bien cercano, entonces, y no poder creer, decir, no, pues no, o sea, pero ya de tantas veces que me he ido a averiguar en cada iglesia, y sí me han dicho, pues que sí, realmente a veces es asombroso cuando ves, ¿no? Wow, ¿no? Pero, o sea, ¿de dónde, cómo proviene, ¿no? Te preguntas, te haces miles de averiguaciones, ¿no? Entonces, pues sí está en la Biblia, pero Está en adicional, la Biblia. hay uno todo, pero vives años con eso, en verdad. Yo No, siento que, no, no. Lo puedes cortar. Está en la Biblia. También explica cómo hacer eso. Pero vamos a darle pase a los demás maestros. Miss Sandra García. Díganos, por favor.
Profesor, buenas noches. Profesor, muy interesante su clase, primeramente. Muchas gracias. Bueno, yo, mi punto de vista, bueno, voy a hablar mi experiencia, con Dios. Bueno, yo hace más de 20 años, bueno, yo he tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Y creo que Dios, escucho mucho que hablan de religión. Jesús no es una religión, la Biblia lo dice, porque dice, el que guarda mi palabra, ese me seguirá, y también escuché de los fantasmas. Los fantasmas mayormente son demonios, así como existe Dios, existe el diablo, que el Señor lo reprenda. Y y mayormente los fantasmas son los demonios que existen en esta humanidad. Por eso el mundo está como está. Hay tanta maldad. Y cada día la maldad se está evolucionando. Eso también dice la Biblia. Por eso cuán importante es leer la Biblia, así para que nadie nos engañe. Porque hay muchas religiones en este mundo. Muchas. Más de 1000 hay. Sí, y no porque diga yo voy tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eso no, lo más importante es guardar la palabra de Dios y seguir los mandamientos que Dios nos dice. Y sobre todo, pedirle a Dios en oración que nos dé una experiencia, porque así nosotros, no solamente es creer nomás, sino saber que un día vamos a llegar a Él. Ese es mi punto de vista, profesor. Bien. Terminamos con la Miss Jessie Elizabeth, por favor. Sí, profesor. Bueno, en el caso que dice la compañera del caso que está pasando, lo que es Fantasmas. sobre su caso, ¿no? Que algunos también ocurren lo que es a los curanderos que dicen, se van, ¿no? A eso también, pero Dios como, eso prohíbe, ¿no? En la Biblia Dios prohíbe, pero cada uno es independiente de su persona, ¿no? Ese sería, Bien, profesor. bien. A ver, en estos momentos yo les voy a contar mi experiencia con Dios. Y esta clase está grabada, así que todos los que tienen problemas con fantasmas y cosas, creo que les va a ayudar. Yo, lamentablemente, crecí en un ambiente donde se creía en brujería. De niño, yo te hablo de niño, y en casas donde habían fantasmas. Aparecían personas así, por todos lados. Yo crecí en un ambiente así. Inclusive, un día de niño, aunque no me lo crean, hay una manera para poder invocar esos seres, y yo pude invocar uno, y bajó en forma de silueta de varón. Una silueta negra, espeluznante, bajó, y yo me salí corriendo porque como niño me asusté. Y yo sabía que había un mundo espiritual, fuera de esto material, que tú le puedes pedir cosas y te las dan. Llámalo fantasma, llámalo como quieras, pero te pueden ayudar. Y yo creí pensando que eso era bueno, hasta que un día, por estar con este mundo espiritual, me vino una enfermedad, me vino parálisis. Yo no podía caminar y tampoco podía hablar. ¿No? Tú me ves caminar, moviéndome así. Yo no podía hacer eso. Tenía 18, 19 años y me iba a quedar en silla de ruedas y mudo. Pero yo sabía que era por estar en ese mundo espiritual, porque consultaba con brujos, pero yo consultaba con gente que era pactada con el diablo. Y yo pensé que todo eso era bueno, porque yo desde niño había visto las mesas espiritistas que hacen, las invocaciones con las calaveras y las cosas, y las deidades satánicas que bajan seres y tú le pidas cosas. O sea, yo llegué a ver eso. Y es real, no es de locura. Eso que le llaman fantasmas se llaman demonios. Y cuando yo estaba sin poder moverme, mudo, era una parálisis parcial. O sea, yo puedo estar moviéndome, yo sentía que venía algo sobre mí y yo me quedaba así paralizado y mudo. No podía hablar. Y cada vez venía con mayor frecuencia esa enfermedad. Yo sabía que me iba a quedar de por vida paralítico, inválido y mudo para remate. Iba a vivir así, de una manera muy triste.
Y ahí me acordé de Dios y le dije a Dios, si tú eres real, Dios, si la Biblia es real, sáname y yo le voy a contar a todos que tú eres real. Pero si tú no eres real, estoy perdiendo el tiempo, dije así. Yo, así como un chico malcriado, estoy perdiendo el tiempo porque si tú no existes, ¿para qué? Y nunca me voy a olvidar, un 20 de octubre de 1991, un hombre me dijo, Jesucristo te ama, muchacho, me dijo así, en la calle. Yo le dije, ¿cómo Jesucristo va a amar a alguien que ha estado en espiritismo, en brujería, invocando demonios? Así, no, ¿cómo va? Yo soy un pata de Judas, decía. Soy el amigo de Judas, y por broma, soy el amigo de Judas. No, me dijo, Cristo derramó su sangre por ti, muchacho, me dijo. Él tiene un propósito para tu vida. Y digo, ¿qué propósito tiene para un chico pobre de las calles de Breña, que no tiene ni trabajo, no tiene nada? Él murió por ti en la cruz, me dijo, para darte vida eterna. Le dije, murió por mí, sí, para que tú puedas ser perdonado y liberado de eso. Y cuando él dijo eso me interesó. ¿Puedo quedar libre de la parálisis? Sí, me dijo. Jesús te puede sanar. Y yo dije, bueno, si lo puede hacer que lo haga, ¿no? Pero ¿dónde está Jesús? Me dijo, yo te que busco a Jesús, no lo encuentro. Jesús está acá, me dijo. Yo me acuerdo que con mi mano dice, ¿dónde? Dije, no lo puedo agarrar. Pero él quiere venir a tu corazón. Y en la calle yo oré con este varón. Yo he sentido bien clarito que algo, era como si un balde con agua me mojara totalmente el cuerpo. Y cuando terminé de orar y le pedí perdón a Dios por todos mis pecados que había hecho por la brujería, por el ocultismo, porque yo de niño veía eso y era partícipe de mesas espiritistas. Yo conozco eso, porque he estado metido en ese mundo. Me miro la ropa y estaba seco, pero yo he sentido que me han tirado agua, me han mojado todo mi cuerpo empapadito. Y me dijo, la sangre de Cristo te limpió de pecado, muchacho. Y me dijo, te invito a la iglesia. Y yo dije, ¿qué iglesia? Es una iglesia evangélica. Me dijo, ah, no, dije, estos me van a pedir plata de rateros. Pero voy a ir un día, me dijo ya. Y yo fui un día, y el primer día que fui a esa congregación, no voy a decir nombres, porque yo respeto toda congregación. Yo me paré así, dije, no, a mí no me digan nada, yo me voy a sentar acá, así todo malcriado, me acuerdo, todo faltosín fue. No, yo no quiero saber nada, no, ahí nomás. Señor, pase, no, muchacho, me decía, porque no era señor. Y comenzaron a alabar a Dios, me acuerdo. Eran unas alabanzas muy bonitas. Y cuando comenzaron a alabar a Dios, yo sentí como una onda, me tiró al suelo 2 veces sin que nadie me toque. Y yo dije, estos aleluyas son poderosos, estos alaban a Dios y pasan cosas extrañas acá. Y comencé a escuchar la Biblia y me dijeron, todo el que desee estudios bíblicos, venga, le vamos a enseñar la Biblia. Yo dije, a ver, quiero aprender la Biblia, yo todo curioso, pero no tengo Biblia, no te preocupes, te damos una. Y yo tenía por ahí una Biblia y dije, a ver, vamos a traer. Y ahí me sacaron contextos bíblicos que el espiritismo y la brujería es abominación a Dios. Y yo dije, wow, yo no sabía. Yo pensé que todo era bueno. Y yo seguía orando a Dios y le pedí a Dios que me libere, porque todavía venía ese problema. Yo sentía que algo venía así, me paralizaba el cuerpo así, y me quedaba mudo. Y faltando 3 días para Navidad de 1991, por eso yo me acuerdo, cuando llega la Navidad, para mí la Navidad no es pavo, panetón, para mí la Navidad es Jesucristo. Me invitaron a una célula donde estaban orando, leyendo la Biblia, y me dijeron, ¿quién quiere oración? Yo dije, yo quiero. Y yo les conté, tengo este problema, no sé qué cosa es una enfermedad rara, viene y me paraliza el cuerpo. Y yo sé que me voy a quedar paralítico y mudo. Y el predicador me dijo, muchacho, me dijo, ¿qué cosas haces? Yo dije, ¿qué? Soy una persona común. Tú tienes una botellita roja, muchacho. Yo le dije, sí, tengo una botellita roja. Lo que pasa es que cuando se hace espiritismo y brujería, uno tiene amuletos. Yo tenía una botellita roja. ¿Y cómo él sabía que yo tenía esa botellita roja? Pero me dijo, Jesucristo te libera, me dijo. Yo dije, que me libere, porque ahora sí ya conozco la verdad. Y oraron por mí. Y cuando oraron por mí, yo me caí al suelo. Y cuando me caí al suelo, yo sentí que había algo malo dentro de mí. Y oraban y lo reprendían, espíritu de brujería, espíritu inmundo, de parálisis, sal de este muchacho. Y yo sentí que algo se me salió por la boca así. Y mi boca solita habló, que ustedes no me lo crean, y dijo, gloria a Dios. Y yo no lo hablé. Se lo juro, yo no lo hablé. Gloria a Dios, lo dijo solito. Me quedé asombrado y me dijeron, bautízalo, Señor, con el Espíritu Santo a este muchacho y nunca más vuelva al espiritismo, a la brujería. Han pasado 30 y pico años camino
hablo lo que no podía hacer, hablo. Me casé, tengo mi familia, toda mi vida fue cambiada. El chico pobre, que era el pata de Judas, así decía, tú eres un pata de Judas, porque era terrible. Jesucristo lo cambió y lo hizo maestro de escuela. Y todavía algunos se burlaban. ¿Cómo el pata de Judas es profesor y enseña ahora a otros cosas buenas? Es que hay un Dios todopoderoso que no solamente hace cosas de la ciencia, cambia personas. Lo que la ciencia no puede explicar es cómo una persona, Dios puede transformarla. La ciencia no puede explicar eso. Y lo hace, lo hizo conmigo. Y con cualquiera de ustedes que me escuche y le va a llegar esta grabación, también lo puede hacer. Lo puede liberar de esos fantasmas, de esas deidades. También le dicen deidades espirituales, de cualquier pacto que uno haya hecho. La sangre de Cristo limpia todo eso. Dios me liberó, y cuando me liberó, fui a buscar a la gente que era pactada y le prediqué y le dije, Jesucristo te ama, ya no hagas eso. Y algunos dijeron, no, por Dios, Jesucristo, ¿quieres que ore por ti para que Dios te libere de esa maldad? Y comencé y les hablé, no les tenía miedo. No, te vas a recibir un castigo de esos demonios, no me pueden tocar ahora porque Cristo está conmigo, ya no me pueden agarrar. Y fue algo tremendo, porque toda mi familia vio el cambio, mis amigos, todo el mundo dijo, imposible, ¿cómo Dios lo liberó y está sano? Este muchacho está sano. Si Dios tuvo misericordia conmigo, ¿cuánto más lo tendrá con todo aquel que le busque y le diga, Señor Jesús, perdóname, sálvame, venga a mi corazón, cambia mi vida? Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, lo puede hacer con un familiar. Dios es bueno, Dios no es malo, Dios es real, la Biblia es real, todo es real, Dios existe. Y más que la ciencia que te acabo de decir, fue cómo llegó a cambiar mi vida. No solo la mía, cambió un montón de vidas. Conozco personas que también Dios lo liberó de muchas cosas y lo sanó de enfermedades. Es algo increíble. Por eso te digo que esta clase no es como cualquier clase. Y si Dios me permite llevar este tema, que yo no sabía que tenía en la currícula ciencia y religión, es para decirte que sí hay un Dios real. Lo experimenté. No puedo probártelo con un hecho científico, como habla en la ciencia, pero sí, desde el punto de vista de la fe, cambió mi vida y me sanó. De lo contrario, yo estaría en silla de ruedas y mudo ahorita. Y Dios tuvo misericordia de un muchacho que vivía en Breña. Esa es mi historia y también es mi afirmación. ¿Y qué fantasma me puede agarrar ahora? Ninguno. Ya no pueden. Antes sí, ahora ya no se corren todavía. Que un día cuando me fui a dar una conferencia en San Marcos, mira, lo que voy a contar no me lo van a creer, pero es real. Fui al Colegio Aplicativo de San Marcos a dar una capacitación a maestros y hay los que vayan a ese colegio, escuchen lo que les voy a decir, ¿eh? Hay un collage adentro del escudo y yo me puse en el collage y yo le pedí a la señora que cuida, la guardiana, le pedí, tómeme una foto, le dije. Y yo me puse así, ¿no? Y le dije, Dios bendiga este lugar. La paz de Dios sea en este lugar. Amén. Oré. Y me fui a dar mi capacitación en un salón, pues. Y llegó la guardiana y me dijo, profe, ¿qué pasa? Sus estudiantes están saliendo del salón. Yo le dije, no, estamos todos acá en la capacitación. Ya, profe. Ahora han pasado 2 minutos. Profe, volvió la guardiana. ¿Sus estudiantes han vuelto a salir del salón? Yo le dije, no, estamos acá. Profe, y volvió creo a los 5 minutos, ya un poco más asustado. Profe, ¿sus estudiantes están saliendo del salón? Le dije, no, señorita, ya. Un momentito, ¿qué le pasa? Profesor, estoy viendo personas que salen de su salón, estoy viendo personas que bajan de aquí, personas de acá. Y yo le dije, señorita, yo no veo a nadie. Profesor, es que en este lugar hay fantasmas, me dijo. Aquí hay fantasmas, y yo como me quedo todos los días, yo los veo que salen en la mañana, tarde y noche. Personas que entran, van por aquí y por allá. Pero profesor, hoy día pasa algo raro, me dijo. Yo dije, ¿qué pasa? Hoy hay más que salen, hoy están alterados, todos se han alterado y no sé por qué se han alterado. Yo me acordé, pues porque acabo de orar y acabo de decir, Dios, la paz de Dios en este lugar. Y era febrero, mis estimados maestros, y hacía un calor terrible. Maestros, no me van a creer lo que pasó. Todo el patio que estaba lleno de calor se volvió frío, que se me puso la carne de gallina. Y yo decía, esos son demonios, le dije. Y vamos a orar para reprenderlo. Y me puse a orar y a reprender esos demonios. Y todo ese frío, era un frío horrible, se fue. Y yo le dije a los maestros, vamos a orar, maestros. ¿Por qué? Porque hay algo malo que pasa en este colegio. Y todos los maestros nos pusimos a orar.
porque todos sentían ese frío, era algo raro, era una presencia satánica, eran demonios que estaban ahí. Y cuando se fueron, la señorita se dio cuenta, ya se fueron, ya se fueron. Le dije, sí, señorita, dele su vida a Cristo, le dije, para que Dios le cuide, porque estos seres no pueden vencer cuando uno tiene a Dios en su corazón. La señorita se tocó de nervios y salió y regresó fumando, estaba alterada, estaba asustada por lo que vio. Pero yo le dije, dele su vida a Cristo, señorita. Me dijo, lo voy a pensar. O sea, esa fue una capacitación fantasmal. Nunca había visto algo que ocurra así. Y yo me di cuenta, donde tú vayas, Dios está contigo y te cuida. De verdad, Dios te cuida. Dios no es ningún cuento, mis estimados maestros. Dios es real y te cuida. Pero estamos en un mundo plagado de fantasmas, se llaman demonios. No les tengas miedo, dale tu vida a Cristo, acéptalo y vas a ver la guerra espiritual que hay en este mundo, que tú ni siquiera te has imaginado que existe. Bueno, quería contarles eso y esta clase queda grabada, todo es real, el testimonio es real. Y predico la palabra de Dios, sirvo al Señor. Después de todo lo que me pasó, yo ya no me vuelvo atrás. Yo digo, me voy con Cristo, Dios es real, Dios es real. A pesar que alguien diga acá, yo no creo en Dios, mentira. No, sí existe. Y a mí me cambió, me liberó, me perdonó. Y puede hacerlo contigo también. Si tú le das tu vida, ¿qué no puede hacer Dios por ti? Yo no tenía ni para el pasaje en micro. Ahora tengo 2 casas. Yo no tenía nada, nada de nada. Dios me bendijo hasta con un hogar. No tenía nada. Yo era el pata de Judas, así me decían. El perdido, el que Dios lo liberó y lo hizo maestro de escuela. Bueno, gracias a usted. Ah, también, sí ayuné, tuve que ayunar también. Sí. Bueno, creo que ya se acabó el tiempo. Última ya, Gisela, y ahí terminamos. Ya, me van a Profesor, cortar. buenas noches. Muy interesante su clase. Le iba a hacer acordar la hora nada más. Gracias. Gracias. Nos estamos yendo. Cuídense bastante. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, Gracias. profesor, cuídese, gracias.